La señal de televisión es una sorprendente y armoniosa suma de factores que intervienen en la construcción de la imagen y el sonido y que desde sus comienzos ha venido siendo perfeccionada con múltiples avances tecnológicos que quedaron plasmados hasta el día de hoy. Sus parámetros básicos son más bien simples. Esta es medible a 1 voltio pico a pico y con un ancho de banda de 4.5 MHz sobre la frecuencia base del canal respectivo y a una impedancia de 75 ohmios. Pero si incluimos la parte del sonido tendremos finalmente un ancho de banda de 6 MHz. En el curso de algunos videos analizaremos su composición desde la imagen en blanco y negro hasta la imagen en color dentro del formato NTSC. Para comprender entonces de manera clara el porqué de los diferentes componentes de la señal de televisión, miraremos brevemente los comienzos de esta en los cuales, con el uso de un dispositivo giratorio perforado llamado disco de Nipkow, se generaba, de la imagen capturada sobre un componente fotosensor, una señal eléctrica de variación análoga y lineal compuesta de 30 líneas por cuadro de imagen, y en donde a lo largo de cada línea se obtenían diferentes cantidades de tensión eléctrica de acuerdo a las diferentes cantidades de luz recibidas de la imagen capturada. A esto se le denominó señal de luminancia. Así se transmitían 12,5 cuadros por segundo. En el receptor se realizaba luego la función inversa, es decir, se toma esta señal eléctrica de intensidad variable o señal de luminancia para convertirla de manera segmentada en 30 líneas de intensidad luminosa equivalente a la señal de luminancia original y generándose al tiempo de una manera sincronizada los 12,5 cuadros por segundo en un tubo de rayos catódicos o pantalla. Para lograrlo, fue necesario añadir a la señal de luminancia varias señales adicionales. Estas otras señales consisten en los llamados pulsos de sincronismo, con el propósito de hacer que el receptor realizara en la pantalla el mismo recorrido que las perforaciones del disco hacían sobre la imagen capturada y de esta manera reconstruirla adecuadamente para poder ser visualizada por el usuario. Así que fue necesario inicialmente añadir el llamado pulso de sincronismo horizontal e insertarlo exactamente en el momento de finalizar cada línea de exploración de la imagen transmitida, para que en ese preciso momento el receptor iniciara una nueva línea de recorrido en la pantalla. Al momento de completar las 30 líneas que componían cada cuadro era necesario iniciar nuevamente el recorrido desde la esquina superior izquierda de la imagen, por lo que un segundo pulso de menor frecuencia hacía que el receptor iniciara nuevamente el mismo recorrido de una manera progresiva y secuencial, línea por línea. Pero este pulso de sincronía vertical era bastante inestable, además que el sistema ocasionaba un molesto efecto de parpadeo en la imagen denominado efecto flicker. Por esta razón y después de varios consensos a nivel mundial, se estableció que la frecuencia de alimentación de la red eléctrica sería la frecuencia base determinante para este pulso de sincronía. Esto debido a la estabilidad que esta frecuencia proporciona, y es aquí donde parte la diferencia entre los sistemas NTSC y PAL, puesto que en el primero la frecuencia de red es de 60 Hz y en el segundo es de 50 Hz. Siendo así las cosas y teniendo en cuenta varios aspectos de composición de la imagen, quedó establecido que en el sistema PAL el número de líneas por cuadro era de 625 y a 25 cuadros por segundo, es decir, a la mitad de la frecuencia de la red, y en el sistema NTSC el número de líneas era de 525 a 30 cuadros por segundo, es decir, la mitad de los 60 Hz. A estas alturas, el antiguo disco de Nipkow era ya una pieza de museo, puesto que las cámaras realizaban ya la captura de la imagen con otro tubo de rayos catódicos, pero funcionando de manera inversa. Esta norma de usar la mitad de la frecuencia de la red eléctrica tiene su razón de ser, y es que, aunque la resolución de la imagen se aumentó considerablemente al aumentar el número de líneas,
El efecto flicker o de parpadeo no desaparecía, afectándose gravemente la calidad de la recepción, pero un ingenioso sistema fue introducido entre los años de 1920 y que marcó hasta el día de hoy la manera de generar el barrido de la imagen en la televisión análoga moderna. Este sistema consistió en realizar el barrido de manera entrelazada, es decir, que se realizan 2 barridos de la imagen por cada cuadro completo transmitido, o dicho de otro modo, en el sistema NTSC, para los 60 Hz de la frecuencia de red, se realizan 60 barridos alternados, quedando en definitiva 30 cuadros completos que hacían que el parpadeo fuera eliminado definitivamente. Lo mismo sucedió en el sistema PAL, donde se realizan 50 barridos entrelazados, lográndose el mismo resultado. Este sistema de barrido de la imagen consiste en realizar primero un barrido de 262,5 líneas impares y después otro barrido de 262,5 líneas pares para completar así las 525 líneas de un cuadro completo correspondientes al sistema NTSC, y en donde cada uno de los barridos se denomina campo, es decir, un campo impar y otro campo par. Así pues, comenzamos con la primera línea que arranca como línea número 1 desde la mitad superior de la pantalla y consecuentemente con las líneas 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta terminar en la parte inferior derecha de la pantalla con la línea 525 y seguidamente continuar con el barrido par desde la esquina superior izquierda de la pantalla con la línea número 2 y consecutivamente las líneas 4, 6, 8 y así sucesivamente hasta alcanzar la línea 524. Este sistema facilita que cuando se termine de recorrer el primer campo A o campo impar, el haz de electrones en la pantalla esté listo para comenzar exactamente donde debe comenzar el campo B o campo par de la imagen. De esta manera obtenemos entonces que si se realizan 525 recorridos lineales 30 veces por segundo, obtenemos entonces que la frecuencia de sincronía horizontal corresponde en el sistema NTSC a 15.700 Hz por segundo y en donde también la frecuencia de sincronía vertical es de 60 Hz por segundo. Ahora, los recorridos necesariamente implican que al acabar cada línea haya un recorrido inverso para colocar el haz de electrones de la pantalla en el punto inicial de la siguiente línea, por lo cual también existe un barrido inverso que no se presenta en la imagen o no puede ser percibido por el usuario, y este pues es el pulso denominado blanking o de borrado. Su función es pues apagar el haz de electrones de la pantalla durante el recorrido inverso o de regreso, pero este impulso debe estar necesariamente asociado al pulso de sincronía horizontal y al de luminancia. Vamos pues a mirar cómo es esto.